Y como siempre, pasadita a las 13, se abre este boliche. En este caso estamos un poquito alejados con Santiago, pero estamos en sintonía absoluta, en comunicación permanente. Así que vamos a tomarnos un café simbólico y vamos a hacer lo que hacemos todos los domingos, algo que nos gusta mucho: conversar, tratar de pensar juntos. Hola Santiago, qué gusto tenerte. Querido Jorge, sí, un cariño muy grande para Mónica, para vos. He podido seguir la audición de hoy desde donde me encuentro, y esta posibilidad de la conversación en nuestro café La República es muy reparadora para quien está a cierta distancia física de ustedes. De modo que me siento muy contento de poder retomar con vos el diálogo y la consideración de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta audición? ¿Qué es lo que advierto yo, Jorge, querido, como constante en esta audición de hoy, en esta propuesta de hoy? Hay una fuerte propensión, pareciera, a dar por viable lo inverosímil. Y esto, mirad de dónde parto. Si tomamos en cuenta lo que nos venía diciendo Emilce Pizarro a raíz de su libro sobre la viveza criolla, ella nos mostraba cómo lo inverosímil, en un contexto como el nuestro, donde realmente los valores aparecen tan confundidos por la falta de credibilidad de la ley, hace con que poco a poco nuestra sociedad, en muchos de sus momentos, se vea propensa a darle viabilidad a todo, desde las promesas redencionales del populismo hasta lo que ella plantea en su libro, que es la forma en que promesas de realizaciones fantásticas puedan, sin embargo, encontrar disposición emocional y aún racional a pasar por verdaderas. El cuento del tío, la viveza criolla, esta idea de, como digo, de hacer pasar por verdad una mentira, o en todo caso una estafa que a todas luces es evidente, y sin embargo la propensión a creer en lo imposible abunda. ¿Y con qué lo vinculo? Lo vinculo precisamente con esto que en el orden político tantas veces y de tantos modos se ha caracterizado, y nosotros lo hemos hecho, como las promesas del populismo, las promesas redencionales del populismo. Si recorremos tu editorial de hoy, yo te diría que esta frase tuya, la esperanza parece sucumbir ante lo irremediable, remite nuevamente a esta fuerte propensión que la época parece evidenciar ante las reservas democráticas que se agotan o que se extenúan, como decías, para privilegiar la idea de que hay salidas fuera del campo democrático para las sociedades aún más desarrolladas. Y es por eso que me parece a mí tan interesante la expresión de Lori Sanata cuando nos habla de una latinoamericanización de todo Occidente. ¿Qué quiere decirnos con esto? Nos quiere decir que nuevamente los ideales redencionales que parecían derrotados después de la Segunda Guerra, que parecían privilegiar la posibilidad de una salida mágica, fueron dejados de lado durante un cierto lapso de tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo hoy vuelven a alcanzar estelaridad, protagonismo en Estados Unidos y en Europa, donde el consenso a favor de los valores democráticos parece ceder más y más a la fe en soluciones mágicas o al extremismo y a la intolerancia como mecanismos de consolidación del poder. Esto lo señalabas vos al recordar la conmovedora palabra de Friedman, el periodista norteamericano, que al recordar el pobrísimo debate entre el presidente Biden y el expresidente Trump, nos mostraba que un debate sin trascendencia temática, donde las urgencias estaban absolutamente de espaldas a los grandes problemas del mundo contemporáneo para privilegiar la descalificación recíproca,
ponen en evidencia hasta qué punto el languidecimiento de las ideas acompaña este auge notable del pensamiento esquemático, de las polarizaciones simplificadoras. Recorriendo entonces tu editorial, el diálogo con Loris, la evidencia de que la democracia liberal no es lo que resulta más natural en los seres humanos, aparece como un concepto de Loris Anata muy rico y al mismo tiempo muy central. ¿Por qué? Porque la democracia liberal, la democracia republicana, la que está asentada en los tres poderes, en su interdependencia y su autonomía recíproca, parece ser una tarea que excede las fuerzas de este momento. Y aquello que estamos palpando día a día de una manera notable, con el auge del antisemitismo, con el auge de las conductas populistas que ya no se distinguen por su orientación de derecha o izquierda, es una tremenda acentuación de la claudicación del pensamiento, del discernimiento, del apego a lo complejo, de la voluntad de reconstruir, del deseo profundo de perfeccionar lo que es perfectible y de no presumir que esto que planteaba Pizarro acerca de la ilusión de encontrar las salidas mágicas pueda prosperar. Por eso me parece que es una audición la que venimos llevando hasta aquí, muy caracterizada, no por el escepticismo, pero sí por el deseo de advertir la magnitud de los peligros que corre en nuestro tiempo el pensamiento libre. Qué interesante síntesis, como siempre, ¿no? El análisis, más que una síntesis, el análisis que hace Santiago de lo que ha transcurrido durante el programa, del hilo conductor del programa que se va tejiendo, bueno, y me parece, efectivamente coincido con vos, hemos tenido una charla con Loris, estoy recibiendo muchos mensajes que también lo convalidan. Ha sido muy interesante y muy esclarecedora la charla con Loris, porque Loris, yo coincido con vos, Santiago, ¿no? Loris lo que nos dice es, claro, nosotros, la generación nuestra, la tuya y la mía, vivimos muy intensamente la posguerra y la Guerra Fría como como si fuera eterno. Es decir, el periodo ese, que fue un periodo de mucha competencia. Primero había una gran competencia entre los dos sistemas, había dos sistemas, digámosle a la gente. Había un sistema socialista y había un sistema occidental y competían. Eso hacía que el capitalismo se esforzara y tuviera que hacer muchas cosas para ganar la batalla, para ganarle la batalla al socialismo. Y a la vez, bueno, eso equilibraba las cosas a un costo enorme, sobre todo para quienes estaban sometidos bajo regímenes tremendos en el este. Pero bueno, el resultado para nosotros occidentales es que vivimos en una época de mucho progreso. Y creímos que el progreso era para siempre, o algunos creyeron que el progreso era para siempre. Y sobre todo, Jorge, que abarcaba la totalidad de los aspectos de la realidad, porque el progreso puede ser perdurable en muchos sentidos, pero nunca totalizador. No abarca la totalidad de lo real. La pobreza siguió existiendo, la discriminación racial no desapareció, la jactancia del poder ante los más humildes siguió existiendo también, y las dificultades para que prospere el pensamiento autocrítico, aún en Occidente, fueron tremendas. ¿Cómo lo prueba, fíjate vos, el hecho de que es en Occidente donde prosperó la idealización de los regímenes autoritarios? Es en Occidente. Justamente hoy yo invito a nuestra mesa a un gran pensador contemporáneo que es Tzvetan Todorov, ¿no? Un pensador búlgaro que vivió entre 1939 y el año 2017, y que desplegó, como bien sabemos los dos y tanto lo admiramos, una obra de reflexión notable sobre el problema de la idealización de los regímenes totalitarios, digamos de la izquierda comunista, en Europa Occidental. En Europa Occidental, y en el seno de las democracias es donde aparece esta idea de que la alternativa a los errores de Occidente es la plenitud y el logro del pensamiento comunista. Él se pregunta en un momento dado, ¿qué es lo que hace con que tantos intelectuales, personas educadas,
personas que gozan de un nivel de formación universitaria y académica consolidado, hayan sido proclives a la idealización de los regímenes autoritarios y, como recordaba Lori Sanata magníficamente bien, Sí. tal vez la democracia liberal no sea natural a los seres humanos, sino al esfuerzo por constituirnos en seres más libres, pero a través de un empeño que muchas veces es difícil de soportar y cede ante la idealización presunta de las utopías. Interesantísimo. ¿Querés o vos me decís, cuando quieras, hacemos una pausa y escuchamos un temita y seguimos hablando? Seguramente tenemos mucho para hablar de Todorov, gran autor, realmente un hombre que ha trabajado mucho sobre el tema de la memoria, bastante conocido, digámoslo, Santiago, en la Argentina, precisamente por esto, incluso porque vino a la Argentina, visitó me acuerdo, el campo de la memoria, acá en la Costanera, en fin, es un hombre para nosotros bastante cercano, de una obra magnífica, ¿no? Así que me encanta que lo hayas rescatado para el programa de hoy. Así es. Dentro del recorrido que estamos haciendo por la palabra de los pensadores de nuestro tiempo, de nuestro presente, sin duda la de Tzvetan Todorov es una palabra fundamental, precisamente porque, siendo búlgaro, él proviene de un régimen totalitario comunista que conoció en su juventud y que lo llevó al exilio. Claro. Él se va en los años 60 a Francia, donde vive y desarrolla toda su vida académica con una enorme proyección social, precisamente porque su palabra es una advertencia sobre los facilismos con que las doctrinas autoritarias y de carácter fuertemente hegemonista tienden a fascinar a quienes, creyendo que los defectos de la democracia son finales, en realidad terminan descubriendo el horror de la opresión. Pero vayamos a una pausa. Vamos. Y luego seguimos con Todorov. Vamos. Bueno, hoy estamos acá en contacto de nuevo con Santiago Kovadlov en este espacio que hemos llamado Café La República. Santiago, estamos charlando sobre un gran autor búlgaro francés, de alguna manera, Esteban Todorov. Y bueno, te seguimos escuchando. Así es, Jorge. El libro que inspira estas reflexiones de hoy de Tzvetan Todorov se llama El hombre desplazado, un libro escrito a fines de la década del 90 del siglo pasado y de enorme actualidad, donde él trata de entender la tentación de lo utópico. Ese tema, Jorge, que veníamos tocando juntos con Claudio Magris en nuestras dos últimas audiciones a través del estudio que él desarrolló notablemente sobre utopía y desencanto, y lo que le añade a las reflexiones de Magris el pensamiento de ese gran ensayista que es Todorov, es lo siguiente. Él lo plantea en estos términos: el enigma del que quiero hablar es este. Mientras que los países europeos llevan casi 200 años comprometidos con el ideal democrático, estamos a fines del siglo pasado, ideal apoyado por la gran mayoría de sus pueblos, los intelectuales que constituyen en principio el sector más lúcido, ha optado más bien por la defensa de regímenes violentos y tiránicos. Fíjate qué cosa, aquí Todorov todavía establece una distinción entre tendencias sociales mayoritarias de carácter filodemocrático y el grupo más reducido, lógicamente, de intelectuales europeos que se mostrarían propensos a la defensa de regímenes autoritarios. Esta decisión no parece tener vigencia hoy, en el siguiente sentido. Hoy la gran mayoría de los pueblos en donde ha prosperado el ideal democrático de posguerra, se vuelcan hacia los extremismos de derecha y de izquierda, o los extremismos en sí, o a los populismos, sin que nosotros podamos distinguir enormemente, tajantemente, la actitud de aquellos intelectuales que en el siglo pasado propendían a la defensa de los autoritarismos
y la actitud popular que mayoritariamente privilegiaba por entonces la defensa democrática. Caída esa diferencia, no obstante, Todorov trata de que entendamos nosotros del modo más crítico posible qué es lo que fascina a los intelectuales y en general al pensamiento que podríamos llamar universitario en los regímenes autoritarios. ¿Por qué los intelectuales, se pregunta Todorov, muestran una complacencia semejante con los regímenes totalitarios? No son, después de todo, más estúpidos ni más malvados que el común de los mortales. Claro. Y sin embargo, hay algo en esos regímenes que al pensamiento intelectual, llamémoslo así, o al pensamiento filosófico político de la época le resultaba fascinante. Esto es lo que permite, me parece a mí, a él desplegar estas ideas tan coincidentes con una propuesta que nos hizo Sanatta. Recordemos que Sanatta nos decía que si la democracia liberal es una construcción ideal, trabajosa, que requiere un perfeccionamiento constante, los réditos de la otra visión, de la visión salvífica, como él la llamó, o religiosa, es que tienen la posibilidad en nuestra época de presentar salidas definitivas del campo de lo problemático mediante soluciones que parecen dar cuenta de la totalidad de los dilemas reales. Claro. No vivimos, nos recuerda Sanatta, en un mundo secularizado. Ya no vivimos. Parecía que sí, parecía que la salida hacia los regímenes democráticos liberales implicaba un auge de la secularización. ¿Qué nos viene a decir Sanatta? La idealización de los regímenes autoritarios muestra que no. ¿Y qué nos dice Todorov? Nos dice: la pasión por la utopía desplaza y ahoga al pensamiento crítico. Qué interesante, Santiago, me parece, porque finalmente todo nos lleva a una cuestión de creencias. Es decir, lo que está presente es, bueno, la pregunta de Todorov: ¿cómo puede ser que habitando en el continente europeo, recordémosle a nuestros oyentes que estamos hablando de un periodo donde todavía se venía del socialismo, había y la mayoría de los intelectuales, sabiendo, muchos de ellos, incluso algunos ocultando las tremendas represiones que se vivían en esos países, abrazaron la causa. ¿Por qué? Porque había, por esta idea redencional, esta idea, bueno, hay que hacer una sociedad perfecta. Tenemos que ir hacia una sociedad perfecta, esa sociedad superadora. Y me parece que es muy interesante traer esta discusión al hoy, ¿no? Como bien lo haces vos. Con esto bueno, como nos lo propone Sanatta, exactamente, duda, ¿no? exactamente. Él dice: en Estados Unidos y Europa se perdió el consenso de los valores democráticos. Y vos, en tu propio editorial, y vale la pena recordarlo, cuando te preguntás por lo que nos deja como saldo el debate opaco entre el presidente de Estados Unidos y su contrincante, el expresidente Trump, llegás a la conclusión de que en Europa y Estados Unidos la democracia está acorralada por un pensamiento simplista, por una tendencia al ultramontanismo, ¿no?, que muestra cómo cae la capacidad de enfrentarnos a lo complejo sin caer en idealizaciones. ¿No? Claro. Fíjate vos que el propio Todorov, para mostrar hasta qué punto la idealización de la utopía y de la redención final domina la sensibilidad de aquellas personalidades que podríamos llamar las más populares y las más cultas en el campo de la filosofía a fines del siglo XIX. Me recuerda ese episodio de Jean-Paul Sartre. ¿Es acaso cierto, se pregunta Todorov, como pretendía Sartre, que el papel del intelectual consista en implementar la fe y en inspirar los sacrificios necesarios en mor de una causa justa? La ambición inherente a todo utopismo, instaurar el paraíso en la tierra, es, no digamos ya realizable, es deseable. ¿Es deseable lo que parece posible o aún lo que parece imposible? Aún sin creer en el pecado original que no puede ser expiado,
¿No podríamos acaso afirmar que algo en la condición humana le impide al hombre hallar una solución a todos sus males, alcanzar unas mejoras algo más que parciales? Si esto fuese así, tendríamos que condenar no solo las implantaciones puntuales del nuevo sueño, anteayer en Rusia, ayer en China, sino también la forma misma del razonamiento que nos conduce hacia esas esperanzas y que solo nos propone, de hecho, la elección frustrante entre la renuncia a mitad del camino y una culminación denominada terror. Qué va. Bueno, Ahí me está parece, entonces sí, el desafío. me parece interesantísimo, Santiago, y me remite, a ver, te lo comento, me remite a que nos cuesta finalmente a los seres humanos esquivarle a la idea de la perfección. Es decir, vamos a generar un sistema que sea perfecto. Vamos a generar un sistema que sea del 90% de aceptación. Vamos a generar la unanimidad. Y en definitiva, en definitiva es un poquito lo que nos decía Sanata y lo que hemos venido conversando Sí. a lo largo de este ciclo muchas veces. Bueno, eso ha llevado a las grandes masacres, eso ha llevado a las grandes distorsiones, eso planteaba el socialismo real. Acá no hace falta votar porque coincidimos todos en lo que queremos. Acá no hay un partido único que es el partido que representa a todos. Eso era el socialismo, eso era la Unión Soviética. Y Entonces, esto que está señalando no significa que estemos soslayando las tremendas dificultades que evidencian los regímenes democráticos, claro, los problemas que implican la vigencia de la democracia. Estamos tratando, y vos lo subrayás bien, y creo que nuestros oyentes coinciden en ese sentido con nosotros, sí, estamos tratando de entender que el ideal de la perfección, la utopía convertida en un horizonte alcanzable por la práctica política, desemboca en el terror. claro. Desemboca en el terror. Y por eso decía muy bien Sanata, Sí. que la historia no es, él lo decía en latín, magistra vitae, maestra de la vida. Claro. La historia propone enseñanzas que no siempre la experiencia recoge. Esto es tremendo. Tenemos un pasado, dice él, que parece volver. Claro. Estamos hoy ante el auge del antisemitismo nuevamente, ante la idea de que el judío es el responsable por los males que vive el mundo, Claro. donde la intolerancia hacia la complejidad de los conflictos nos lleva a reducir los análisis a propuestas totalmente esquemáticas, totalmente empobrecidas por el simplismo, dice él. Y vos lo marcabas también en tu editorial al recordar lo anémico del debate entre el presidente Biden y Trump. Él recuerda, no obstante, me refiero ahora a Todorov, Jorge, Sí. algo muy interesante respecto de aquellos otros intelectuales que en medio de la turbulencia generada por la fascinación despertada por las utopías totalitarias, supieron resistir con una posición crítica admirable. Y se refiere en particular Todorov a Raymond Aron, otro gran autor que nosotros valoramos muchísimo, Sí, claro. un demócrata cabal, y dice esto: la oposición hoy banal en Francia entre Sartre y Raymond Aron nos vuelve a la memoria llegados a este punto. Se ha tendido demasiado a asimilarla a la que opone política y ciencia. Por un lado tendríamos al ideólogo puro, que toma sus decisiones en función de sus opciones afectivas, y por el otro al especialista, al estudioso, que ha aprendido a observar los hechos. No obstante, Raymond Aron es asimismo un moralista. Su moral difiere de la de Sartre, desde luego. El segundo posee, en último término, la moral del creyente que se acoge fielmente a un dogma. El primero, Aron, profesa una moral racional fundamentada sobre la noción de la universalidad humana, una moral alimentada por el debate constante. Este es el motivo por el que a Sartre le preocupan poco los hechos
que son sin embargo prioritarios en el modus operandi de Aron. No obstante, Aron no fue un partidario de la realpolitik. El problema que trató constantemente de resolver podría formularse así: ¿cómo, tras reconocer que política y moral no son equivalentes, distinguir entre políticas aceptables y políticas inaceptables? El intelectual no tiene por qué convertirse en un proveedor de esperanzas ni en un defensor del bien soberano, más bien en un mundo donde el bien y el mal absoluto son una rareza. Su tarea es la de ayudar a distinguir entre lo mejor y lo peor. Qué interesante, claro. Qué actual. Qué actual, exactamente, es lo que estamos discutiendo, ¿no? Y ahora enmascarado con otras utopías, pero finalmente utopías. Viejas utopías que insisten en recuperar vigencia. Entonces no nos alarmemos, o mejor dicho, sigamos no alarmando. Lo mejor que podemos hacer es que nos alarme, que haya quienes en esta etapa de la humanidad, ya en esta etapa del desarrollo de la humanidad, haya que diga, volvamos a las razas puras, eliminemos a los diferentes, matemos a los judíos, pero ¿cómo si eso ya lo inventaron? Bueno, porque vuelve la tentación de lo puro, de lo no contaminado, de que desfilemos todos para el mismo lado. Y yo creo que esa es la base, lo que nos están diciendo, lo que nos está diciendo Todorov, y lo que le hace decir a Raymond Aron, digamos, lo que rescata a Raymond Aron. Me parece que este sí es un debate muy, muy vigente. Qué curioso, ¿no? Hay dos tipos entonces de pensadores, diría yo, sin querer esquematizar. Están los que tienen una visión, llamémosla, anticipada de hechos venideros y que pueden prever más o menos cómo se van a desarrollar los acontecimientos en función de las evidencias que recogen en su tiempo. Sí. Y están los otros que, sin tener una visión anticipada de los hechos, verifican que las circunstancias, al repetir su estructura de fracaso, es decir, al estar nosotros frente a realidades que son redundantes desde el punto de vista de los problemas que presentaron en el pasado y hoy vuelven a presentar, aparecen como autores actuales. La actualidad de Todorov está favorecida por la repetición de problemas que provienen de la finalización de la Guerra Fría. En este contexto, dice él, la crítica de las normas imperantes en las democracias es una función esencial de la sociedad. Y los intelectuales deben identificarse con esa función, no porque sea un imperativo, sino porque es la mejor forma de preservar su libertad, el espíritu crítico. La actitud crítica que deriva del ejercicio mismo de la razón es, para quienes optan por la libertad, una cuestión de principio, sea cual fuere el orden reinante. Y aquí está el tema del coraje, como bien nos recordaba Loris cuando nos decía que la Argentina es un país donde realmente la repetición cambia de aspecto pero no de sustancia. ¿Acaso el populismo no haya desaparecido entre nosotros? ¿Acaso el populismo tiende a ser una fuente de vigencia de ideales y de conceptos políticos que creíamos superados con la derrota del kirchnerismo en las elecciones pasadas del año 23, del año 24, perdón, del año 23, sí, digo bien. Sí. Esto me parece importante, ¿no? Estamos ante exigencias políticas que piden tal vez dejar atrás al populismo, no que cambie de forma. Claro, y me parece, hallado a esto, a Santiago, y lo pongo a consideración, que cuando hablamos de populismo no hablamos no estamos insultando a nadie. Estamos hablando que son opciones, modelos que en todo caso se contraponen con el modelo que a nosotros más nos gusta, que es el modelo de las democracias
o que obligan a los consensos, que obligan a aceptar las diferencias. Los populismos tienden a la uniformidad, tienden a decir, alíñense acá, tienden a ir a detrás de un líder mesiánico. Bueno, y el que encuentre parecidos entre lo que hemos vivido durante los años del kirchnerismo y lo que puede llegar a suceder, estamos nosotros, siempre lo tratamos de, digamos, de atenuarlo porque estamos en observación, estamos mirando. Ojo con esto, que no es propio de una sola ideología. Así es, así es. Esta necesidad de advertir la dificultad para capitalizar los errores pasados, para ganar con la experiencia de la conciencia crítica del pasado una oportunidad de transformación cualitativa, es lo que esencialmente tratamos nosotros de subrayar en estas audiciones. Claro. Me parece que también nosotros ya lo hemos hablado, Santiago, hoy por hoy en la Argentina, en todo caso hay una pulsión que puede, en todo caso, ser peligrosa si se arraiga, digamos, si se arraiga en una mayoría absoluta, por ejemplo, me refiero al populismo o a los nuevos indicios de populismo. Pero hoy estamos ante una situación que nos permite decir, bueno, nadie puede hacer lo que quiere. Eso que algunos ven como un problema, yo insisto, contigo lo he charlado, para mí es una gran noticia. Es una gran noticia. Cuando hablábamos nosotros de la necesidad de fortalecer el sistema republicano, claro, y más allá de lo importante que es que el presidente de la Nación haya logrado que se apruebe esta ley de base en algunos de sus puntos principales, no cabe duda de que la oposición le ha puesto un límite a la ambición totalizadora de un poder ejecutivo, ¿no es cierto?, que a través de sus aspiraciones a tener el monopolio de la razón, se va enfrentando en el Parlamento a sectores que, dispuestos al diálogo, sin embargo le dicen todo no, claro, todo no, claro, todo no. A mí es necesario. Sí. No, me parece. Negociemos. Claro, estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que, bueno, ahora voy tratando de pensar y de decirlo, que estamos nosotros combatiendo con un problema que es muy también de la subjetividad, ¿no? No tiene solo que ver con concepciones sociales, tiene que ver con percepciones sobre cómo asumimos que somos diferentes, cómo asumimos que tenemos que convivir, que no vamos a lograr hacer una fila india, que sea toda parejita y que además no es deseable, no es bueno. No es deseable. No es deseable. Ya la historia lo ha demostrado, donde hay uniformidad no hay libertad. Pero claro. La libertad nace de la diferencia y los consensos. Claro. Por difíciles que sean, son la única alternativa. Pero recordemos la enseñanza de Loris, sí, ¿no? La historia propone aprendizajes que no siempre la especie está dispuesta a llevar a cabo. Claro. Sí, es así. Bueno, yo confieso, y creo que contigo lo hemos dicho acá, al aire, a veces nos sorprendemos de que cosas que hemos discutido tanto, que hemos probado tanto, no nosotros, sino que la vida nos fue probando. Por ejemplo, ese sistema perfecto del que hablaba Todorov críticamente, ese sistema del que él salió escapado desde la Bulgaria natal, ese sistema se deshizo, y sin embargo, sigue habiendo quienes insisten con ese modelo. No solo sigue habiendo quienes insisten, lo cual es cierto, sino que además se multiplican y en este momento constituyen un sector cuyo protagonismo parece creciente. Fíjate vos los debates que hoy tienen lugar en Francia, claro, ¿no?, entre extremismo en Italia, es decir, donde realmente la experiencia pasada que desembocó en el desastre de la Segunda Guerra Mundial vuelve a darle al pensamiento autoritario de las ideologías totalizadoras una oportunidad más. Como siempre aclaramos en este programa, y vos te encargás de insistir mucho,
bueno, parece que la experiencia no siempre enseña, ¿no? Pero nosotros tenemos que tratar de recordar las dos cosas. Pero por Que supuesto. si no enseña, es evidente, pero que es preciso que enseñe, es imprescindible. Exactamente, totalmente de acuerdo. Querido Santiago, nosotros estamos ya en el minuto final. Así es. En el minuto final, antes de encontrarnos con Graciela Fernández. ¿Vos te quedás a ese encuentro? Me quedo aquí para ese pase tan deseado siempre, que qué alegría. El encuentro con Graciela y Pablo. Bueno, y no te me acostumbres a esto de no venir conmigo, ¿eh? Ya verás vos, el día domingo próximo, espero a la hora de siempre para ir conversando hacia el lugar donde Claro, porque es parte de la felicidad del domingo. Por lo menos para mí. Claro que es nuestro encuentro. Bueno, vamos a buscar a Graciela y conversamos con ella, con Graciela y con Pablo Marmorato. Un gran abrazo a los dos. Y acá estamos en este encuentro dominical con Graciela y Pablo, que van a continuar con la programación de la 11:10. Hola Graciela, hola Pablo. Santiago está a la distancia, pero está atento, así que aquí estamos los cuatro. ¿Confiamos? Confíe. Muy bien. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Dónde estás? Esperá, ¿dónde estás? No, estás, que no pudo venir al piso, pero... No pude llegar a la radio, pero sí llegué sin dificultades hasta mi escritorio, de modo que aquí estoy. Mira vos. Bueno, y venimos de un encuentro espléndido con Lori Sanata y realmente podemos mucho contarle. Jorge, ¿qué le podés decir a Graciela de la propuesta de Sanata? Bueno, tuvimos una conversación interesantísima, como siempre, con Lori, porque, bueno, yo creo que es el hombre que más conoce de populismo, por lo menos entre los hispanoparlantes que yo conozco, ¿no? Y bueno, interesante, hicimos un repaso de lo que está viviendo Europa, esta especie de latinoamericanización de Europa, decía él, son palabras de él. Les devolvemos los favores. Sí, curiosamente, porque siempre nosotros teníamos cierto complejo de inferioridad, ¿no? Esto nos pasa a nosotros, en estas costas. Y ahora estamos viendo cosas horrorosas en Europa, discusiones también simplistas, amigo-enemigo. Bueno, esto que nosotros tenemos tanto entrenamiento, parece que Europa está contaminada por lo mismo, ¿no? Conversamos sobre el fenómeno argentino. Eres un gran observador, un gran analista de la Argentina, conoce mucho. Así es. Y mira con atención el fenómeno Milei como una expresión de populismo de otro signo, ¿no? Es decir, lo que se ve es asimilable a lo que hemos definido como populismo, por supuesto, en esta etapa todavía de transición, los riesgos. Yo creo, Santiago, corregime, pero creo que él observaba los riesgos que tenemos, ¿no? Claro, que no, digamos, que el populismo sufra transformaciones de superficie y no de fondo. Es una pregunta que se planteaba en el pasaje del gobierno anterior a este. Sí. Yo no sé si fue la vez pasada que hablamos sobre esto, o hablé con otra gente. Sí. Te digo, por ejemplo, tomemos Francia. La candidata era la misma hija del viejo Le Pen, ultraconservador. Sin embargo, al mismo tiempo que la sociedad empezó a tener miedo por el avance de Putin en Ucrania y las consecuencias que eso trae, la alianza de Putin con China, en fin, todo lo que está pasando, produce miedo. Y mi experiencia de vida es que cuando hay miedo hay que tener mucho coraje para enfrentarlo y no caer en él. Claro. La gente se hace conservadora.
Muy interesante lo que decís, Graciela, porque me parece... Muy cierto. Claro. Muy cierto. El conservador... Sí, dale. ¿La gente qué? No, decía que el conservadurismo es una reacción que tiende a hacer con que uno se abroquele en un pensamiento que no es rico porque tiene sentido del matiz, sino porque al ser defensivo se vuelve también muy intransigente, muy incapaz de considerar cómo hacer del cambio un recurso vital, un recurso de transformación. Y dispuesto a elegir, a que haga lo que tiene que hacer, que él no puede hacer como sociedad y no debe, porque no todo el mundo tiene que gobernar por obligación, que ese le cumpla todo lo que le dice. Claro. Como esta mujer Le Pen aprendió, está siendo muchísimo más competitiva para Macron. Muchísimo más. Sí, muy bien. Muchísimo. Y el propio, fíjate cómo será de difícil encontrar en los años en que él vino acá a estudiar y todo demás, el propio Sanata, que estaba estudiando en Bolonia, se vino acá a estudiar profundamente lo que era el populismo. Y obviamente el líder de los populistas acá, que era Perón. Sí. Es un experto en Perón. Sí, absolutamente. Bueno, lo noté preocupado. Bueno, no sé si la palabra es preocupado porque él es un historiador, es un analista, no es bueno, sí, pero te conmueven las cosas. Bueno, y sobre todo, sí, yo creo que todos nosotros estamos un poquito, aunque ya sabemos que las lecciones de la historia no siempre se asimilan, pero no deja de sorprendernos que vuelvan algunas de sus versiones más burdas, ¿no? Por ejemplo, el antisemitismo, al que también comentaba, le dedicó un párrafo Loris, ¿no? Será tratado más tarde por Pablo y por mí. Ah, mirá, interesante. ¿Hacia dónde van con eso? Más importante que nosotros dos es Diana Sterling, que va a estar. Muy bien, Diana, gran doctora en filosofía, una excelente analista. Que hace poquito la tuvimos también en el Club Político. Así es. Sí. El Club Político. Muy interesante. Bueno, nosotros estamos con los... No, tenemos un tiempito, me estaba apurando. Te estaba por despedir, Graciela, pero no. No me aguantas más. No, papá, al contrario. Alcanza. Al contrario. No, siempre es un placer este espacio que compartimos de pase entre los dos programas. Nosotros, vuelvo a decirte, creo que lo de Loris da para mucha reflexión. Es un análisis sereno el que hizo. Habló del fenómeno Milei en Europa, ni tanto como lo venden, ni tampoco despreciable, ¿no? Es decir, dice, hay una moda. Él dice, no es como acá se está vendiendo, que el líder, no es un líder mundial, no estamos hablando de un líder mundial, pero hay cierta popularidad de Milei en Europa. Porque hay sectores como Vox, y que le fue bastante mal. Sí, por cierto, así lo dijo él. Sí, y además él decía que no representan exactamente lo que representa Milei. Es una derecha diferente, bastante corporativa y estatista. Y por supuesto. La de Vox. La de Milei va a terminar siendo corporativa. Porque no le queda otra. ¿Por qué Cuernos no se está yendo a fondo con la causa de los cuadernos? Bueno, eso también lo advirtió Sanata, ¿no? Sí. También lo advirtió Sanata. ¿Por qué el mileísmo finalmente se desliza hacia el peronismo, no? Sí, va a terminar ahí. Los extremos siempre se tocan. Claro. Y habría que ver si son extremos, ¿no? Hay cosas todavía la historia nos va a dar alguna sorpresa, se me ocurre, ¿no? De por qué pero convengamos que las dificultades para aprender de la historia, como decía justamente también Sanata, son muy grandes. Totalmente. Tenemos una experiencia sobre los fracasos enormemente amplia y matizada. Y volvemos pero a la posibilidad de aprender
la posibilidad de aprender cuánto nos cuesta. Querida Graciela, te dejamos continuar con la programación de la M1110. Viene por qué. Nosotros los despedimos a Pablo y a vos hasta el domingo que viene. Yo me despido de mi querido compañero Santiago Kovadlov, con el cual me voy a reencontrar también el domingo próximo. Así es, yo a todos ustedes, Graciela. Un abrazo. Un gran abrazo y buen encuentro con Diana Sperling. Chau, chau. Gracias.